Otro motivo por el que era convenientísima la muerte de Cristo en la cruz es que este género de muerte corresponde a muchas figuras. Y así en el Antiguo Testamento encontramos muchas cosas que son de madera y que representan la salvación o también la presencia de Dios y que son de algún modo como una prefiguración, una imagen del madero de la cruz que nos había de salvar. Y tenemos así, por ejemplo, el arca de Noé, en el cual Noé con toda su familia se salvó del diluvio. Después también tenemos la vara de Moisés, con la que él dividió las aguas y así se salvaron del faraón y también de ese modo redimió al pueblo. También está el leño que Moisés arrojó al agua amarga y la volvió dulce y de ese modo fueron salvados de la sed. También la vara de madera con la que hirió la piedra e hizo brotar el agua. También cuando en la guerra contra Amalek, esta es cuando Moisés estaba con los brazos extendidos y dos de sus seguidores, que no me acuerdo en este momento quiénes eran, le sostenían los brazos y entonces mientras el pueblo luchaba contra los amalecitas, mientras él tenía los brazos extendidos orando a Dios, el pueblo de Israel vencía y cuando bajaba los brazos por el cansancio, el pueblo de Israel empezaba a perder y por eso fue que le sostuvieron los brazos. Bueno, Moisés estaba así con los brazos extendidos delante de la vara de madera. También tenemos el arca del testamento, donde estaba la ley de Dios, y esta arca representaba justamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, todas estas cosas de madera conducen como gradualmente hasta el leño de la cruz. Entonces, por todos estos motivos que dijimos, era convenientísimo que Cristo muriera a muerte de cruz. Después, el artículo 5 pregunta si Cristo sufrió toda clase de padecimientos. Y sabemos que a Cristo no le quebraron las piernas, por ejemplo, sino que lo encontraron ya muerto y le atravesaron el costado con la lanza. Entonces, no sufrió todo tipo de padecimiento humano, porque las piernas, por ejemplo, no se las quebraron. Bueno, pero los padecimientos humanos se pueden dividir, entender de dos modos, según la especie y según el género. Según la especie, ciertamente no sufrió todos los tipos de sufrimiento posibles, porque algunos son contradictorios incluso. No se puede morir ahogado y morir quemado al mismo tiempo, o una cosa o la otra. Entonces, en este sentido, no sufrió todos los padecimientos posibles. Además, acá nos estamos refiriendo a los sufrimientos externos, o sea, causados por causas externas. Porque los sufrimientos causados por causas internas, como por ejemplo una enfermedad, no convenía que Cristo la sufriera. Y lo dice Santo Tomás en el artículo 3, en la respuesta a la objeción 2, ahí explica por qué. En el artículo 3 de esta misma cuestión. Dice que si su cuerpo hubiera estado enfermo y se hubiera destruido a la vista de todos, hubiera sido inconveniente, porque él que sanaba los males de los demás, no convenía que tuviera los males que sanaba. Y también Cristo no había venido a destruir su muerte, sino que había venido a destruir nuestra muerte, porque Él es Dios y entonces Él es la vida. Entonces por eso no convenía que fuera muerto por un principio interno, como una muerte, digamos así, que viene de sí mismo, sino que fuera muerto por otros, por una causa externa, porque Él venía a redimir la muerte, nuestra muerte, aunque ciertamente también Él resucita y vence la muerte también en sí mismo, pero el fin de todo eso era salvarnos de nuestra muerte. Entonces, según la especie, no sufrió todos los padecimientos humanos. Pero, según el género, sí sufrió todo padecimiento humano. Y ahora explica Santo Tomás por qué. En todos los tipos de cosas que se puede sufrir. Por ejemplo, sufrió por parte de todos los hombres. Sufrió por parte de los gentiles, sufrió por parte de los judíos, por parte de los varones, por parte de las mujeres, como está representado en las sirvientas que lo acusaban a Pedro. También sufrió por parte de los príncipes, por parte de los ministros, por parte del pueblo, por parte de los discípulos y de los que lo conocían. Así fue que Judas lo entregó, que Pedro lo traicionó, que lo negó, digamos, los discípulos que lo abandonaron. Entonces, sufrió de parte de todos los tipos de hombres. También por todas las cosas en las que el hombre puede sufrir. Entonces, Cristo sufrió en sus amigos que lo abandonaron, sufrió en su reputación por todas las blasfemias que profirieron contra él,
Sufrió en su honra y gloria por las burlas y las afrentas que le causaron. Sufrió en sus cosas, porque hasta de sus vestidos lo despojaron. En su alma por la tristeza, el tedio y el temor, y en su cuerpo por las heridas y los azotes. Entonces, en todo lo que un hombre puede sufrir, Cristo sufrió. Y también sufrió en todos los miembros del cuerpo. Y así, por ejemplo, en la cabeza fue coronado de espinas, en sus pies y manos fue clavado, en su rostro sufrió las bofetadas y las salivas, en todo el cuerpo fue azotado y así. Podemos ir viendo cada uno de los miembros de Cristo y todos sufrieron. Y también en todos sus sentidos. Entonces el tacto sufrió por la flagelación, por la crucifixión. El olfato sufrió porque en el lugar donde crucificaron a Cristo era el lugar donde tiraban basura, donde habían cadáveres. El oído por las blasfemias que preferían contra él. El gusto porque le dieron a beber hiel. La vista por ver a su madre sufrir y al discípulo al que él amaba también. Entonces, en cada uno de sus sentidos, Cristo sufrió. Y por todos estos motivos, Cristo sufrió todo padecimiento humano según el género. Ahora el artículo 6 dice si el dolor de la pasión de Cristo fue el mayor de todos los dolores. Y acá Tomás nos remite a la cuestión 15, a los artículos 5 y 6, que si no me equivoco es donde dice que Cristo asumió una naturaleza pasible y dice los defectos de la naturaleza que Cristo asumió. Sabemos que no asumió ni la ignorancia, ni el error, ni el pecado, pero que sí asumió el poder sufrir y el poder morir. Entonces tuvo un dolor verdadero, sensible, un dolor real. Dice, tuvo dolor verdadero y sensible causado por el daño corporal, que ya sabemos que fue tremendo por todo lo que le hicieron en su pasión, y también un dolor interno en su alma, causado justamente por la percepción del daño, que esa es la tristeza, ¿no? Entonces, estos dos dolores, el dolor interno y el dolor externo, fueron los más grandes en Cristo. Y da los motivos de por qué fueron tan grandes. Primero, por las causas del dolor que lo produjeron. La causa del dolor sensible fue la lesión corporal, y esta fue dolorosísima tanto por la generalidad, digamos, por todos los géneros de sufrimientos, cuanto también por el tipo de muerte que padeció, porque la muerte de los crucificados es la más terrible, ya sea por el tiempo que dura, digamos, no es que se mueren inmediatamente como cuando a uno lo decapitan, sino que están muchas horas en agonía, también porque el lugar donde clavan los clavos es un lugar muy sensible, en los nervios de las manos y de los pies, y también el peso del cuerpo aumenta el dolor, entonces realmente es una muerte atroz. Y también las causas del dolor interior fueron todos los pecados del género humano por los que él estaba satisfaciendo y dolores que casi que se los atribuía, casi que eran como propios. Por eso dice en el Salmo 21, el versículo 2, las voces de mis delitos, como que Cristo casi que se aplica a él mismo los pecados nuestros. Y también el hecho de que con su muerte los judíos, y bueno, todos los que pecaban con su muerte, como ese era un dolor muy grande para Cristo, el saber que estaba muriendo por ellos y ellos pecaban con su misma muerte. También los mismos discípulos que se escandalizaron con su pasión, y también otro motivo de la tristeza es la pérdida de la vida corporal, que naturalmente para nosotros la muerte es algo horrible, entonces eso también causaba tristeza en el alma de Cristo. Entonces, un motivo de por qué fueron tan grandes sus sufrimientos eran las causas. Ahora otro motivo también es la sensibilidad del paciente, o sea, la sensibilidad que tiene Cristo. Y esto porque en su cuerpo tenía una complexión perfecta. Él fue formado milagrosamente por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen. Y las cosas que son hechas por milagro son más perfectas que las demás. Así, por ejemplo, tenemos el vino de las bodas de Caná. Cuando el maestro de ceremonias va al novio, le dice, generalmente se pone el vino bueno primero, cuando todos están borrachos, el vino menos bueno, de inferior calidad. Pero vos has hecho al revés, dejaste el vino bueno para el final. Y era el vino que Cristo había hecho milagrosamente. Entonces las cosas hechas por milagro son mejores. Y el cuerpo de Cristo fue formado por milagro en el seno de la Virgen María, un milagro del Espíritu Santo. Y entonces su cuerpo era más perfecto
y así también más agudo el sentido del tacto, y justamente del tacto se sigue la percepción del dolor. Y también fue muy fuerte, digamos, muy sensible, digamos, Cristo, en su alma, porque él, sus potencias inferiores, dejó que obraran según sus objetos y no les puso ninguna cosa que las aliviara. Entonces es como que el dolor entró así, directamente, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de barrera. También otro motivo de la grandeza del dolor de Cristo, además de las causas, además de la sensibilidad que él tenía en su cuerpo y en su alma, otro motivo fue la pureza del dolor y de la tristeza. Pureza en el sentido de dolor solo, sin ningún tipo de consuelo, solo dolor. Y lo que estábamos diciendo recién, muchas veces nosotros cuando sufrimos, por alguna consideración de nuestra mente, podemos aliviar el dolor. Por ejemplo, si nos tienen que hacer una operación, nos tienen que, no sé, vamos al dentista y nosotros pensamos en otra cosa, en vez de pensar en lo que nos están haciendo, nos distraemos pensando en otra cosa, sentimos menos, es como que estamos menos atentos a lo que nos está pasando. Pero si me concentro en lo que me van a hacer y me asusto, entonces probablemente lo sienta mucho más. Bueno, Cristo en su pasión lo que hizo fue como impedir que sus potencias superiores influyeran en las inferiores en cuanto al dolor y al gozo. Entonces no tenía ningún modo, digamos así, de aliviar ese sufrimiento mediante ningún tipo de consideración intelectual, sino que el sufrimiento entró directamente, dijimos, sin ninguna barrera, sin ningún tipo de filtro. Y por eso fue también tan grande el dolor que le causó. Y otro motivo, el cuarto, es por la voluntariedad en tomar los padecimientos y el dolor con el fin de librarnos del pecado. Entonces, como él quería un fin grandísimo, que era liberar al género humano del pecado, tomó una cantidad grandísima de dolor, como digamos, proporcionada al fin, en cierto sentido, aunque podía habernos librado con solo quererlo, pero como quería un fin grandísimo, tomó un dolor grandísimo. Y entonces, si nosotros consideramos todas estas cuatro causas simultáneamente a la vez, que Cristo las tuvo todas a la vez, es evidente que el dolor de Cristo fue el más grande que pueda existir. Después, el artículo 7 se pregunta si Cristo padeció según toda su alma. Bueno, acá hay que entender bien qué quiere decir toda su alma. Entonces, son dos artículos, este y el que viene un poquito más arduos, hay que hacer un esfuerzo mental. Entonces, bueno, no sé qué hice con el libro, pero toda su alma se puede entender de dos modos. Acá está. Se puede entender según las potencias o según la esencia. Bueno, entonces, si yo digo toda su alma, a ver, ¿a qué me refiero? ¿Me refiero al alma según la esencia o al alma según las potencias? Que las potencias vendrían a ser como las partes del alma, aunque sabemos que el alma no tiene partes porque es espiritual, pero podemos decirlo así, son como las partes del alma. Bueno, vamos a explicar primero según las potencias, que es más fácil. Las potencias pueden sufrir según su objeto propio o según el sujeto en el cual se apoyan. Sujeto propio o según el sujeto en el cual se apoya. Bien, pongo un ejemplo para que sea más fácil. Una potencia puede sufrir en su objeto propio. Así tenemos la vista, cuando recibe una luz muy fuerte, sin candila no puede ver. Entonces ahí está sufriendo según su objeto propio. Pero la vista también puede sufrir porque me doy un golpe en el ojo, me queda el ojo hinchado y no puedo ver. Pero ahí no sufre por su objeto propio, porque el objeto propio de la vista es justamente los objetos que se ven por la luz. Entonces, en este caso sufre, sí, pero sufre
por el sujeto en el que se apoya, que es el ojo. Y en este caso, si lo aplicamos a la pasión de Cristo, decimos que las potencias de Cristo no sufren todas según su objeto propio. No sufren todas según su objeto propio. Porque las potencias inferiores, como ya dijimos, que son las que tienen como objeto las cosas sensibles, sí que sufren, y sufren muchísimo. Porque ya vimos cómo sufrió en su vista, viendo a su madre llorar, cómo sufrió en el tacto por los azotes, cómo sufrió en el oído por las blasfemias. Entonces, en cada uno de sus sentidos sufrió en su objeto propio. Pero las potencias superiores de Cristo no sufren según su objeto propio, porque el objeto propio de la inteligencia es la verdad suprema es Dios. Y Cristo, en este sentido, de parte de Dios, no sufre porque Él está viendo a Dios cara a cara. Entonces su inteligencia y su voluntad están en la visión beatífica. Él está viendo a Dios cara a cara y no puede sufrir. Nadie puede salir de la visión beatífica. No se puede suspender la visión beatífica. Entonces, según sus potencias superiores, no sufre por sus objetos propios. Según las potencias inferiores, sí sufre en sus objetos propios. Pero todas las potencias sufren según el sujeto en el que se apoyan. Tanto las superiores como las inferiores, digamos, sufren según el sujeto, porque el sujeto en el que se apoyan es la esencia misma del alma. Y ahora vamos a ver esto, que también se puede puedo entender el alma según la esencia. Cuando digo todo el alma, lo puedo entender según la esencia. Y según la esencia, toda el alma de Cristo sí sufría por su unión con el cuerpo, porque todo el cuerpo sufría y el alma está en todas y cada una de las partes del cuerpo, y toda el alma está en cada una de las partes del cuerpo. Y también por el hecho de que Cristo estaba muriendo y la muerte es dolorosa para el alma, esa separación de cuerpo y alma es doloroso para el alma. Entonces, la esencia misma del alma sí sufría. Las potencias inferiores sufrían en sus objetos propios y todas las potencias sufrían por razón del sujeto en el cual se apoya. ¿Se entiende entonces? ¿Sufre todo el alma de Cristo la pasión? Hay que distinguir si se refiere a sus potencias, si se refiere a su esencia misma. Cuando hablamos de las potencias en sus objetos propios, algunas no, pero todas sufren en razón del sujeto en el que se apoya. Entonces así, si yo estoy enfermo, tengo fiebre, pero entonces todo mi cuerpo sufre. Y tal vez mi pie está sano, no tiene nada, pero como tengo mi cuerpo enfermo, alguna parte está enferma, entonces todo sufre, todo acompaña, digamos, ese sufrimiento. Y así, por ejemplo, si tengo un dolor muy fuerte de cabeza, mi inteligencia no sufre en sí misma, porque en el conocer la verdad de la inteligencia no encuentro un sufrimiento. Pero yo digo que todo yo estoy sufriendo, no que estoy sufriendo por partes, ¿no? Justamente por razón del sujeto, que es el que está sufriendo. Entonces digo, yo no digo María tiene la cabeza enferma, yo digo María está enferma. Por razón del sujeto, todas sus partes están enfermas, ¿se entiende? Aunque haya partes que estén sanas en sí mismas. Bueno, ahora vamos al artículo 8, que se pregunta si todo el alma de Cristo gozaba en la pasión. Entonces, es lo mismo pero al revés. Ahora lo vamos a ver bien explicado. Bien, por razón de las potencias, tenemos que decir otra vez, todo el alma. ¿A qué nos referimos? ¿Según las potencias o según la esencia? Bueno, según las potencias, no todas gozaban durante la pasión de Cristo. En sus objetos propios, no todas gozaban, porque directamente los únicos que tienen como objeto propio la visión beatífica son las potencias superiores. Entonces, cuando nosotros estemos en el cielo, viendo a Dios cara a cara, resucitados, propiamente las potencias nuestras que gozan directamente de Dios son la inteligencia y la voluntad, que son las que lo conocen y lo aman. Las otras potencias no tienen como objeto propio a Dios, tienen como objeto propio las cosas sensibles, pero participan de ese gozo de las potencias superiores. Y entonces se dice que el gozo de las potencias superiores redunda en las potencias inferiores.
Pero ellas no pueden directamente gozar de la visión, tienen que hacerlo a través de las potencias superiores. Bueno, entonces directamente todas las potencias de Cristo no gozan de la visión beatífica. Pero así indirectamente, por redundancia, como estábamos diciendo, tampoco todas sus potencias gozan en la pasión, porque Cristo, como explicamos en unos artículos antes, hace que cada una de sus facultades siga su objeto propio. Es como que cortara, digamos así, el tránsito entre unas y otras. Entonces, ni las superiores hacen gozar a las inferiores, ni las inferiores impiden el gozo de las superiores. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un dolor muy grande, un dolor físico muy grande, no podemos pensar, estamos como medio tontados, porque las potencias inferiores, en cierto sentido, obstaculizan la acción de las superiores. O por ahí cuando conocemos, cuando estamos estudiando y encontramos alguna verdad que nos ilumina mucho, es como que nos quedemos contemplando esa verdad que hemos entendido, y por ahí no escuchamos si nos llaman o no nos damos cuenta de lo rápido que pasó el tiempo, porque las potencias superiores como que redundan en las inferiores. O lo que explicábamos antes, que si voy a tener que pasar por algún momento difícil, puedo con mi mente distraerme y no sentir tanto el sufrimiento. Pero en la pasión, Cristo es como que esa comunicación la interrumpiera. Cada una de sus facultades hace lo que le es propio. Y así, mientras las potencias superiores están en el gozo más grande que pueda existir, las potencias inferiores están en el sufrimiento más terrible y más doloroso que pueda imaginarse en esta vida. Entonces, ¿todo el alma de Cristo gozaba según las potencias? No toda el alma de Cristo gozaba según las potencias, ni directa ni indirectamente, por el motivo que dijimos. Ahora, según la esencia misma del alma, podríamos decir no gozaba toda según la misma esencia, porque ya dijimos que según la esencia sufría. Pero dice Santo Tomás que no, que Cristo según su esencia sí gozaba. Y lo va a explicar, va a demostrar cómo no hay contradicción, porque dice así como las potencias superiores sufrían en la pasión por el sujeto, en razón del sujeto en el cual se apoyan, entonces en su objeto propio las potencias superiores gozaban, pero en razón del sujeto en el cual se apoyan sufrían. Así también, aunque el alma en su misma esencia sufría por la pasión, por el hecho de ser el sujeto de las potencias superiores que están gozando, ella misma goza. ¿Se entiende? Y no hay contradicción, porque no es al mismo tiempo y bajo el mismo respeto. Sí, goza y sufre a la vez, pero no bajo el mismo respeto. Entonces, en su misma esencia sufre por su unión con el cuerpo, pero en su misma esencia goza por ser la sede de las potencias superiores. ¿Sí? Entonces, así como yo digo justamente cuando tengo una enfermedad que no tengo el cuerpo enfermo, sino que yo estoy enfermo, y entonces aplico mi alma a la enfermedad por la unión que tiene con el cuerpo, también al revés. Así como, por ejemplo, el alma tiene la gracia, el alma está santificada, pero yo digo que la persona está santificada, entonces aplico la santificación al cuerpo en razón del alma. Algo así, pero acá son dos digamos, coprincipios de la misma sustancia. Y acá es potencia y, digamos, perdón, me trabé, es sustancia y accidentes en este caso, que es la esencia del alma y las potencias. Pero es algo así, algo parecido. Entonces, toda el alma de Cristo goza en la pasión en cuanto sede de las potencias superiores que están gozando, sí. Y entonces tenemos que Cristo en la pasión tiene el gozo más grande que pueda existir, porque está viendo a Dios cara a cara, en el más alto grado de visión beatífica, entonces con el gozo más grande que pueda haber, pero al mismo tiempo tiene el sufrimiento más terrible que pueda existir, porque está cargando con el peso de los pecados de toda la humanidad y todos los otros motivos que ya dijimos. Y como cada potencia está actuando totalmente por su lado, las potencias inferiores reciben el dolor con una fuerza que ninguno de nosotros lo podría llegar a sufrir jamás. Y entonces, no tenemos que pensar que por el hecho de que Cristo permaneciera en la visión beatífica durante la pasión, no tenemos que pensar que no haya sufrido tanto.
Al contrario, sufre más por esa interrupción, digamos, que se hace entre sus potencias superiores y las potencias inferiores.